Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no me creen. Todo aquel que me da el Padre viene a mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. No debemos de olvidar que Adán no pidió perdón después del pecado original, no pidió perdón porque sabía que no lo merecía. Nosotros no merecemos el perdón de Dios por muy arrepentidos que estemos. El perdón de Dios para nosotros es un acto de amor de Él. Por eso el que no le pide perdón o el que no se confiesa, atenta contra el amor de Dios. Atenta contra el amor de Dios, y el que atenta contra el amor de Dios no lo merece. Entonces Adán por eso no pide perdón. No vemos en el Génesis que Adán se haya puesto de rodillas y haya pedido perdón, porque sabía perfectamente que no lo merecía, y tampoco le alcanzaba como para pedir un Salvador. Señor, envía a alguien que nos salve. No tenía posibilidades de pedir absolutamente nada. Fue creado, le fue dado todo, la existencia, le fue creado como rey de todo el orden material de lo que Dios ha creado. Todo estaba a su servicio y traicionó a Dios. Traicionó a Dios, ofendió al Dios que le había dado absolutamente todo. Por eso Adán entiende perfectamente que no merece el perdón y no merece una salvación, y por eso no la pide. Nunca vamos a ver en el libro del Génesis que Adán haya estado sí arrepentido, pero no pidiendo perdón. El pecado nos va a llevar desde ese pecado original a todos nosotros también, nuestros pecados personales. La herencia de ese pecado y los pecados personales nos ha llevado a quedar perdidos en la miseria, perdidos en el hambre de felicidad. Nosotros los seres humanos tenemos hambre de felicidad, una felicidad que hemos malinterpretado. La hemos malinterpretado. ¿Por qué la hemos malinterpretado? Porque estamos como el hijo pródigo. El hijo pródigo lo tenía todo, pero creía que no era feliz. Él pensaba que él iba a ser feliz si hacía su propia voluntad. Y entonces le pide a su padre la herencia para poder irse y hacer su voluntad, porque el hijo pródigo pensaba que la felicidad estaba en hacer todo lo que él quería y como él quería. Y va a descubrir que ahí no está la verdadera felicidad, lo va a perder todo. No fue hecho para eso. El ser humano no fue hecho para eso. Entonces él quería, fíjense, la idea central aquí es, el hijo pródigo quería algo que estaba en contra de lo que quería su padre. Hay dos quereres, el querer de su padre y el querer del hijo. El querer del hijo es para someterse al querer del padre, porque si no se echa a perder. Lo vemos ahí en el hijo pródigo. Pero el querer del hijo se desvía, hace su voluntad y se desvía de su padre, y es cuando termina en la miseria, termina sintiendo hambre, lo que no conocía. Adán tampoco conocía el sufrimiento y lo conoció. A Eva se ha de haber dado cuenta de la profundidad del pecado cuando Caín mató a Abel. Cuando uno de sus hijos mata a otro de sus hijos, es cuando ella se da cuenta, porque ellos no conocían la muerte, no sabían lo que era morir, no sabían lo que eso era todavía. Entonces,
dice Jesús que Él es el pan que Dios nos ha enviado como alimento necesario para el camino. Quedamos desterrados del cielo después del pecado y ahora tenemos que regresar. Quedamos en el desierto y ahora tenemos que regresar al reino del amor. Tenemos hambre de felicidad y esa felicidad está en el reino de Dios. Esa felicidad está cuando Dios reine nuevamente sobre nosotros y nosotros nos metamos a ese orden establecido por Dios desde el principio, donde todo da resultado, donde todo es bueno, donde todo provoca felicidad. Fuera de ahí, fuera de esa voluntad de Dios, haciendo nuestra voluntad, no vamos a poder. No se puede, nosotros no tenemos el poder para dar tanta felicidad, tanto bien. Nosotros no tenemos ese poder solamente lo tiene Dios. Entonces ahora empieza el éxodo, tiene que venir un nuevo éxodo, el éxodo del pecado a la gracia, de dejar la voluntad humana para regresar a esa voluntad divina que es fuente de todo bien para nosotros. Por eso ese nuevo éxodo inicia con la conversión y el conocimiento de la verdad, porque si no conocemos la verdad no vamos a poder seguirla, no vamos a poder abrazarla, pero tenemos un alimento indispensable para este camino. Ese alimento indispensable es la Eucaristía. Sin Dios nada vamos a poder. Es la Eucaristía, pero también es el conocimiento de la verdad. Sin el conocimiento no conoces el camino. Necesitamos entender para poder abrazar esa voluntad de Dios. Entonces se necesita también la comunión. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. No es que sea pan físicamente hablando, no es que Jesús se haya convertido en pan, no. Se hace presente bajo la forma sacramental de pan. Pero Él es Dios ahí presente. ¿Cómo? No entendemos en plenitud ese misterio, pero sabemos que se realiza porque Él lo ha dicho. Yo soy el pan. Aquí dice yo soy el pan que Dios les da, es decir, yo soy el alimento. Yo soy el alimento que da la vida, que comunica. Solo Dios tiene la vida y solo Dios la puede comunicar. Y dice Jesús, yo soy el pan. Yo soy el que les va a comunicar la vida para que puedan atravesar ese desierto. Si vienen a mí, dice Jesús, el que venga a mí no tendrá más hambre. Y quien cree en mí no tendrá más sed. Muchos ahorita le piden al Señor, le piden mucho justicia, le piden a nuestro buen Dios justicia, pero muy pocas personas tienen sed de ser justos. Sí piden justicia, pero pocos tienen sed de ser justos. Y esta es la sed de la que el Señor habla. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, no de que les hagan justicia, sed de ser justos, sed de querer ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Tristemente lo que se pide nada más es una justicia, que más que justicia es una venganza disfrazada de justicia. Muchos tienen hambre, pero el hambre que tienen es de las cosas de este mundo, de las diversiones del mundo, de los placeres del mundo, de las cosas que hay en el mundo, y quieren vivir para disfrutar el mundo. Muchos le piden a Dios vida para eso, están en los hospitales, están muriendo y le piden vida porque quieren disfrutar del mundo, no porque quieran alcanzar el reino de los cielos. Son pocos los que tienen hambre de la verdad. Muchos solamente quieren vivir sus propios criterios, pero son pocos los que tienen hambre de verdad, son pocos los que tienen hambre de Dios, por eso son pocos los que quieren estar con Dios ya. Por eso no se están preparando para irse con Dios, no se preparan para el reino de los cielos. ¿Por qué en este tiempo que vivimos tantas personas jóvenes y también muchas personas ancianas están cayendo en los vicios? ¿Por qué todo mundo quiere correr y andan buscando fiestas? ¿Por qué? Porque tienen un hambre que ni siquiera entienden de qué es.
Como los bebés, a veces el bebé lo que tiene es sueño y no sabe qué es lo que tiene. Y llora y no sabe qué es lo que tiene. La mamá le tiene que adivinar qué es lo que el niño tiene. Y tiene hambre y no sabe que lo que tiene es hambre, nada más llora, no sabe que lo que tiene es hambre. Y si la mamá le da biberón, pues el niño lo va a rechazar hasta que se dé cuenta, esto es lo que yo quiero, y ya se queda ahí. Nosotros así estamos con Dios, nosotros los adultos, así estamos con Dios. Estamos buscando nosotros saciar un hambre de felicidad, pero una felicidad donde no está Dios, donde Dios no tiene nada que ver. Por eso no nos llena, por eso no nos deja satisfechos, porque no es la felicidad para la que nosotros hemos sido creados. Todo el que no ha ido a Jesús, todo el que no mira a Jesús, todo el que no imita a Jesús, todo el que no lo contempla, todo el que no lo ve, como dice hoy en el Evangelio, lo escuchamos, todo el que no medita, por lo tanto, en la vida de él, la doctrina de Jesús, se está muriendo de hambre. Va a tener una insatisfacción. Va a pensar que necesita el amor de su esposo, el amor de su esposa, el amor de sus hijos, que va a necesitar la aceptación de todos los donde trabaja, que va a buscar porque trae una insatisfacción. Pero esa insatisfacción no la va a poder llenar porque lo que necesita es el amor de Dios. Mientras no regrese a Dios, no va a poder satisfacer esa necesidad. Dice Jesús, para que nos vayamos dando cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para satisfacer esto. Dice Jesús que bajó del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Ese es el camino hacia la felicidad. No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió, del que nos creó a nosotros y nos envió en este mundo con una misión concreta. Todos venimos por una razón específica de Dios. Nadie vino aquí por casualidad. Todo el que existe tiene algo que hacer en el plan de salvación que Dios tiene. Todos tenemos algo que hacer en el plan de Dios. Adán, como decíamos hace unos momentos, Adán estaba feliz en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando Adán solo hacía la voluntad de Dios. Cuando Adán no hacía su voluntad, solamente hacía la voluntad de Dios y era rey. Y era inmensamente feliz. El día que Adán quiso hacer algo que no quería Dios, es cuando todo se pierde, todo lo pierde y todo se corrompe. Pues estamos en medio de una corrupción terrible, la corrupción misma del ser humano, la corrupción misma, y por eso todo se ha corrompido cuando Adán quiso algo que no era lo que Dios quería de él. Ahí está la fuente de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestras enfermedades, de todos nuestros problemas. La solución está en regresar todos a la voluntad de Dios. Todo el que quiera vengarse, todo el que justifique su coraje, es que me hizo, es que me dijo, es que no me hizo, es que no me dijo. Todo el que justifique su coraje o su rencor, todo el que esté simplemente enojado con alguien, ya sea su esposo, ya sea su esposa, ya sea su suegro, su suegra, su nuero, su yerno, su nuera, su yerno, todo el que esté en estas circunstancias es un rebelde. Está en rebeldía contra Dios, está en rebeldía. Su querer quiere o acepta lo que Dios no quiere. Por eso estamos en rebeldía. El que acepta simplemente el coraje, el estar molestos, el estar enojado con una sola persona, ya quedamos fuera de la sintonía del divino querer. Yo quiero lo que Dios no quiere, yo acepto lo que Dios no acepta. Por eso no tendríamos unión con Dios. Un solo conflicto con una sola persona y ya no tenemos unión con Dios, ya no estamos dentro de su voluntad. En la primera lectura de hoy escuchamos cómo se suelta una violenta persecución después de que matan a Esteban. Pero más adelante vamos a meditar en los Hechos de los Apóstoles también, cuando Ananías
a aquel hombre a quien Jesús le habla y le dice: ve a la casa de fulano, ahí vas a encontrar a Saulo de Tarso, imponle las manos para que vea. Quedó ciego, imponle las manos para que vea. Ananías le tenía miedo a Saulo, porque todos sabían quién era Saulo de Tarso, todos sabían que Saulo traía cartas que le permitían meterse a las casas a la fuerza y sacar arrastrando a las personas, no porque no quisieran ir, sino simplemente porque las iba a llevar y así se los quería llevar, las sacaba arrastrando. Ananías le tenía miedo a Saulo de Tarso, y Jesús le dice: ve, impone las manos a Saulo para que vea. Y entonces Ananías, curiosamente le dice Ananías a Jesús: Señor, mira, yo he escuchado, como Jesús no supiera las cosas, yo he escuchado que ese hombre trae cartas y que está metiendo a la cárcel a los tuyos. No importa, haz lo que yo te digo. Esta es la misma postura de Jonás. Jonás ve a Nínive, pero Nínive es enemigo de Israel. Ve y diles algo que yo voy a hacer, porque y él sabía que Dios no lo iba a hacer, que Dios era compasivo, y tampoco quería ir allá para no hacerle un bien a sus enemigos. Cuando nosotros no queremos hacerle un bien a nuestros enemigos, cuando no queremos hacerle un bien al que nos hizo un mal, no estamos en la sintonía de Dios. No nos parecemos nosotros a Jesús, no estaríamos nosotros con Él. Aquí Jesús le pide a Ananías que vaya y le haga un bien a su enemigo. Y va Ananías. Ananías está en sintonía con la voluntad de Dios, va con su enemigo y va de buenas. Y va bien, llega con Ananías y le impone las manos. Hermano, le dice: hermano Saulo, recobra la vista. Era su enemigo. Posiblemente de ahí Saulo se levantara, lo veía, lo reconocía como enviado de Jesús y se lo llevaba a la cárcel. Ananías no sabía qué es lo que iba a pasar. Ananías no sabía qué es lo que iba a pasar. Nosotros también tenemos miedo de perdonar a los enemigos y que estos se vuelvan más fuertes contra nosotros. Tenemos miedo de ser vulnerables muchas veces, y esto nos saca de la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a obedecer a nuestro buen Dios de esa manera? Este es un ejemplo que nos pone aquí Ananías, es un ejemplo muy importante. Hermano Saulo, recobra la vista. ¿Por qué lo hizo? Porque esa era la voluntad de Dios. Porque esa era la voluntad de Dios. Si alguien quiere vivir en la divina voluntad, tiene que sujetarse a esto. Si tiene un solo enemigo, si tiene una sola persona que rechace, no puede vivir en eso. No puede. La voluntad de Dios no puede habitar en alguien que está contra ella. No puede venir la voluntad de Dios a reinar en alguien que no quiere obedecerle. No puede haber reino de la divina voluntad de nosotros si no hay esta obediencia pronta, humilde, sencilla, por la buena. Abrazar la voluntad de Dios por la buena. Mientras nosotros tengamos en las parroquias o en la familia, en alguien, veamos un enemigo, veamos una persona despreciable, veamos una persona que sea un rival para nosotros y lo tratemos como tal, ya no estamos en consonancia con la voluntad de Dios. Ya no estamos en consonancia con la voluntad de Dios. Nuestro querer está contra el querer de Dios. Somos rebeldes. Pero Ananías sabía que Saulo lo podía agarrar y lo podía meter a la cárcel. Ananías también lo sabía. Sin embargo, Ananías abrazó la voluntad de Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que el Señor nos está invitando, a abrazar esta voluntad divina. ¿Sí? Nosotros si no, vamos a ser rebeldes, no santos. No santos. Por eso hay tantos grupos de la divina voluntad estancados, con mucho conocimiento, pero estancados, porque tienen en su corazón resentimientos, corajes, rivalidades, y ahí no reina la voluntad de Dios. Es imposible.
Dios respeta la libertad humana y el que quiera sentir, el que acepte sentir un coraje, un rencor contra su hermano, ya no digo odio, simplemente un coraje, ese es un acto de tu voluntad que está contra la voluntad de Dios. Entonces ya no se podría tener eso, vivir ese don preciosísimo de la divina voluntad. Mientras nosotros sigamos cayendo en algún pecado, por pequeño que sea, por ligero que sea, incluso pecados veniales, pues no podemos hablar de vivir en el divino querer. Podemos hablar del conocimiento de la divina voluntad, pero no de vivir en el divino querer. No con pecados, no con el pecado, no se puede. Esto lo vemos en Luisa Picarreta, el Señor la fue llevando por ese camino. Si nosotros seguimos teniendo faltas al amor, si yo tengo faltas de amor para una persona porque esa persona me ha tratado mal, simples faltas de amor, ya no hay reino de la divina voluntad, por más conocimiento que haya. Porque Dios no puede venir a reinar en una voluntad que lo rechaza. No puede venir a reinar. No estaría en nosotros. He ahí qué importante es el conocimiento, pero también el ejercicio de nuestra voluntad. También el ejercicio de nuestra voluntad. Mientras estemos causando guerras, divisiones, mientras las limitaciones y debilidades de los que nos rodean nos provoquen una cierta aversión, una cierta molestia, un descontento, ya no estamos en consonancia con esa voluntad divina. Podemos ver y reconocer el error del hermano, pero eso no nos justifica para rechazarlo, porque Dios no lo rechaza. Tampoco nosotros podemos rechazar lo que Dios no rechaza. Y sí tenemos que amar todo lo que Dios ama. Eso sí tenemos que hacer para poder estar en sintonía con esa voluntad divina. En sintonía. Entonces, cuando todas estas cosas, estas limitaciones de una persona son el obstáculo para que nosotros perdonemos, para que nosotros respetemos lo que Dios ama, porque Dios lo ama, no porque se lo merezca, porque Dios lo ama. Mientras nosotros no amemos lo que Dios ama, ¿cómo va a reinar Dios en nosotros? ¿Cómo vamos a hablar del reino de su divina voluntad, del divino querer en nosotros? Si no hemos regresado a Dios, si no hemos regresado a la casa del Padre, si no hemos regresado a la obediencia dócil y amorosa, ¿cómo vamos a hablar de un reino de Dios sobre nosotros? No se podría hablar de un reino de Dios si no hay una sintonía con ese divino querer. No se podría hablar de eso. No es fácil para nuestro querer estar en sintonía con el querer divino. Esto es bien difícil. Si fuera fácil ya estaría viviendo un montonal de gente en la divina voluntad. Esto no es fácil. Es un proyecto de vida. Tampoco es algo que es para mañana, es un proyecto de vida en el cual yo voy reconociendo mi voluntad humana y voy sometiendo mi voluntad humana a esa voluntad divina. Entonces, para poder estar en sintonía con el querer de Dios. Pero repito, es un proyecto de vida que conlleva mucho de dominio propio, que conlleva mucho de sacrificio, estar dispuesto yo al sacrificio, pero necesito del conocimiento. Si yo no tengo el conocimiento, no voy a saber qué hacer ni por qué hacerlo. Por eso se requiere del conocimiento necesariamente. Mientras yo no quiera lo que Dios quiere para mí, mientras yo no acepto lo que Dios acepta para mí, pues tampoco, ya no solamente es el rechazo de las debilidades del prójimo, sino si mi vida no es como yo la quiero, si mi vida no me gusta a mí, si mi cuerpo o buenas partes de mi cuerpo no me gustan a mí, ya no salimos de la sintonía con Dios. Ya no salimos de la sintonía. Esto no es cualquier cosa. Vivir en la divina voluntad es algo bellísimo, pero no es tan sencillo. Necesitamos querer lo que Dios quiere para nosotros.
¿Por qué? Porque Dios puede permitir muchas cosas, puede permitir incluso sufrimientos, porque necesita purificarnos para poder unirnos a Él, necesita purificarnos para poder entenderlo mejor a Él. Y entonces tenemos que abrazar lo que Él quiere para nosotros, sea lo que sea, aunque Dios lo que esté permitiendo sea una purificación, que es difícil porque estaríamos actuando contra la naturaleza. El mismo Dios nos dio eso es para ese instinto de conservación. Entonces tendemos a proteger a nuestra vida. Eso es natural en nosotros, pero nos podemos poner, vamos a actuar en contra de ese mismo instinto bueno que Él nos dio de protección a la vida, pero usando el raciocinio, porque nosotros actuamos por lo que sabemos, no por lo que sentimos. El instinto es algo que se siente, pero la razón es algo diferente. Y nosotros a través de la razón optamos por algo que el instinto nos grita que no. Y es por eso que podemos amar a nuestros enemigos, acercarnos y hacer un bien al que nos hizo un mal. Eso podemos gracias al conocimiento, porque actuamos por lo que sabemos, por lo que Jesús nos ha dicho, no solo por lo que nosotros sentimos. Jesús dice que ha bajado del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo ha enviado. También nosotros no fuimos creados para hacer nuestra voluntad. Nosotros fuimos creados para decirle sí a la voluntad de Dios y disfrutar de la felicidad de Dios. Nosotros hemos sido creados para una felicidad muy elevada, que no tiene nada que ver con este placer de los sentidos que podemos encontrar en el mundo. Es algo muchísimo mayor, muchísimo. La dignidad del hombre a los ojos de Dios, porque a Dios así nos hizo, por esa dignidad, es muy alta. Es muy alta. Por eso en el Antiguo Testamento vamos a encontrar mandatos divinos al pueblo de Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios, el primer pueblo que Dios hizo. No prohibido comer puerco, carne de puerco, prohibido comer langostas. ¿Por qué prohibido comer esto? ¿Qué tiene la carne de puerco que Dios quiere prohibir al ser humano? Es que los puercos y las langostas y otros animales, Dios los creó como su ejército de limpieza, los que se comen la basura, los que se comen lo podrido, los que se comen los restos de lo muerto para que no enferme, para que no haga daño. Tú no te comas lo que come basura, ni siquiera lo que come basura. Es que es muy alto el ser humano. Nosotros no nos valoramos tanto. Y menos tan sabrosa que la carne de puerco, y nosotros no nos valoramos tanto, pero hasta ese grado llega Dios. Tú no comes de lo que come basura, tú comes de lo que come de lo sano, de lo limpio, de lo puro. Tú comes de eso, no de estas impurezas. El Señor por eso no ha pedido eso en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos sido creados para eso, para una vida más sobrenatural que natural, una vida más sobrenatural que natural. Por eso no nos parecemos a los animales, por eso nosotros no somos unos simples animales evolucionados, somos creación. El ser humano empezó a existir como hombre. En el momento que Dios quiso hacerlo al hombre, así fue como empezó a existir el hombre. Así fue como empezó a existir. Y si nosotros nos aferramos a la voluntad divina, abrazamos esta voluntad divina y la hacemos nuestra, a través de ahí nosotros nos unimos a Dios y Dios nos participa de la felicidad en la que Él vive, de la paz en la que Él vive, del amor en el que Él vive. Hemos sido creados para algo muy grande nosotros, mucho, muy grande. Dice Jesús, la voluntad del Padre es que todo aquel que contemple al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y dice Jesús, y yo lo resucite en el último día. Esa es la voluntad del Padre. Todo el que crea y contemple, contemplar es eso, es meditar sobre la doctrina, sobre las palabras, sobre la vida misma de Jesús.
Así es como se vive en el divino querer. Tenemos que ver a Jesús, tenemos que ver a María. Así es como se vive en el divino querer. Vean cómo es algo que no se nota, no es algo que se vea, es algo que se puede oler, pero no se puede ver. Se siente, por así vamos a decirlo, no se huele, se siente. Los que iban a visitar, por ejemplo, a esta mística, sierva de Dios, Luisa Picarreta, cuando la iban a visitar a Luisa Picarreta, había algo tan agradable que querían simplemente estar, porque estaba tan compenetrada y llena de Dios por el hecho de unir su voluntad a la voluntad divina, estaba tan penetrado el lugar de la presencia misma de Dios que se respiraba un poco de cielo. Cuando nosotros, al contrario, aceptamos algo por mínimo que sea contra la voluntad de Dios, entra la corrupción en nosotros, y la corrupción también huele. Mientras más fuerte es la corrupción del ser humano, más se siente a través del cuerpo mismo del ser humano. Eso se percibe, eso se huele también. Eso se huele también cuando una persona está abrazando su propia voluntad. El amor tiene un olor verdaderamente suavísimo, muy suave. Es un aroma que atrae, que jala, que embeleza, que no se sabe, no se entiende qué es, pero ahí hay algo. En cambio, el que no ama, aunque sea una sola persona, eso se ha corrompido. Eso ha caído ya en corrupción a una sola persona, y la corrupción también huele. La corrupción también tiene su propio aroma. Los animales huelen diferente, depende de lo que comen. Nosotros mismos, el sudor de nosotros también depende mucho de lo que nosotros comemos, también de lo que nosotros hacemos. El ambiente donde está un santo se santifica. Se santifica. Cuando al cardenal Van Tuan en China lo agarran y lo meten a la cárcel, santificó a los presos, santificó a los carceleros, porque el que está lleno de Dios impregna a Dios. El que está lleno de corrupción, pues impregna la corrupción que tiene, impregna de esa corrupción. Si no queremos nosotros caer en corrupción, es necesario alimentarnos de Jesús. Pero alimentarnos de Jesús no solamente significa comulgar. ¿Qué necesitas para comulgar? Dejar el pecado. Entonces necesitamos dejar el pecado. No solo dejar el pecado, sino abrazar la voluntad de Dios. Y si nosotros abrazamos la voluntad de Dios, vamos a tener vida, y muchos lo van a notar, muchos lo van a sentir. Muchos lo van a sentir. Se sentía en el Padre Pío, se sentía en San Francisco, se sentía en Santa Teresita. Muchos lo van a sentir. Hasta los que no lo acepten, que lo sienten, lo van a estar sintiendo. Se va a sentir, aunque algunos se resistan por la soberbia, por la envidia, por la rivalidad, pero se siente una persona que está llena de Dios, porque está llena de amor, porque acepta lo que Dios acepta, porque quiere lo que Dios quiere. Y a todos los que Dios quiere, esa persona huele a Dios, huele a Dios. Todo aquel que contemple, eso es lo que significa eso, todo aquel que contemple al Hijo y crea en Él, esa es la voluntad del Padre. El que crea en Jesús, el que lo contemple, tenga vida eterna, tenga la vida de Dios en Él, la voluntad misma de Dios. Pero Dios no le puede dar el poder de su voluntad a una persona corrupta. No le puede dar el poder de su voluntad a una persona que no ama. ¿Por qué? Porque destruye lo que no ama. Destruiría lo que no ama. Por eso no le da Dios la fuerza. No le da la fuerza. Mucha gente hace oración. ¿Cuáles son las oraciones que más escucha Dios y que más pronto accede y se cumplen? Las peticiones de los santos. Porque si Dios le hiciera caso a los pecadores, tendría que despedazar a medio mundo. Por eso las oraciones que se oyen son las que están más en sintonía con Él. Esas peticiones llegan rápido al cielo y viene una rápida respuesta también de Dios. Los demás, pues tardamos años pidiendo lo mismo y rogando lo mismo,
pero pues sí, nuestra voluntad no está con la de Dios y Él no nos permite muchas cosas por eso, no nos permite. Dice, repito entonces, la voluntad del Padre es que todo aquel que contemple al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y Jesús lo resucite el último día. Por eso nadie va a ser rechazado por Dios, ni tampoco nosotros podemos rechazarlo. Todo el que se arrepienta será aceptado. El que no se arrepienta, se le respetará su libertad. Pero el que se arrepienta, por muy malo que haya sido, aunque sea el hombre más pecador, la mujer más pecadora que haya habido en el mundo, si se arrepiente, es aceptada esa persona por Jesús. Porque esa es la voluntad del Padre. Pero si una persona muere abrazando su pecado, esa fue su voluntad humana de la persona, se le respeta, pero por toda la eternidad. Por eso es que viene el infierno para ese tipo de personas. Por eso viene el infierno para ese tipo de personas. Entonces, ningún pecador va a ser rechazado por Dios, tampoco por nosotros. Si nosotros estamos abrazando la voluntad de Dios, no podemos rechazar a nadie. Absolutamente, ni siquiera a los que nos hacen el mal. Ni siquiera los que nos hacen del mal, porque si no, ya no estamos en consonancia, no estamos sintonizados con la voluntad de Dios. Hay personas que se han encontrado ya con los escritos de Luisa Picarreta sobre el don preciosísimo de la divina voluntad, pero la voluntad humana ha sido un obstáculo muy grande. Conocen cuál es la voluntad de Dios, pero hacen la suya. Y hacer nuestra voluntad nos aleja de Dios. ¿El hijo pródigo quería ofender a su padre? No. ¿Quería ser pobre? No. Pero terminó dejando a su padre y viviendo en la miseria. No abrazar la voluntad de Dios tiene efectos. No son castigos divinos, son efectos de una decisión equivocada, de una decisión mal tomada. Entonces, por eso nos presenta el Señor tantos santos, esta misma Luisa Picarreta con su olor de santidad, preciosísimo, vemos en ella lo que es, cómo se dulcifica la persona cuando se llena de Dios. Una persona que se llena de Dios necesariamente se dulcifica. Una persona que abraza la voluntad de Dios necesariamente se dulcifica. La dureza, eso es obra de la voluntad humana que se aleja de Dios. La dureza que se refleja en el rostro, en las palabras, en la mirada, en el corazón, eso es obra de la voluntad humana que se quiso alejar de Dios. Y tenemos que cuidarnos mucho de nosotros, no de lo que los demás hacen con nosotros. Tenemos que cuidarnos de nosotros. Pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos conceda todas estas gracias que necesitamos para poder ser beneficiados por su amor, pero también para estar siempre sintonizados con su divina voluntad, que para eso es que hemos empezado a existir, para eso es que estamos en este mundo. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.